Seguimos con más información aquí en Pro Mañana y damos la bienvenida al señor Alfred Faz, presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible. Vamos a conversar un poco sobre el cambio de uso de suelo y también la producción sostenible en el Chaco y cómo están en este sentido ya también encarando este nuevo año y también las proyecciones que tienen para este 2019. Señor Alfred, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, para que los televidentes puedan conocer un poco más cómo está actualmente la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, cuáles son las proyecciones que tienen para este año y en qué se encaran los trabajos. La Mesa Paraguaya de Carne Sostenible está conformándose por diferentes sectores. Están todos los estamentos de una sociedad, que son los productores, está la industria, están los servicios que son servicios financieros, también están los supermercados, están organizaciones de la sociedad civil, están ONG ambientalistas. O sea, es un grupo muy heterogéneo y nosotros tratamos de, por el diálogo, llegar a trazar una ruta de cómo podemos mejorar y hacer una producción de carne sostenible en nuestro país. ¿Por qué surge esta mesa? Porque pareciera ser que siempre hablamos de instituciones, de organizaciones, en este caso también de la alianza público-privado, que operan, pareciera ser en el mismo sentido, o son otros objetivos que tienen. Generalmente no hablamos entre sectores, por ejemplo, productores y ONGs ambientalistas. En este caso nosotros tratamos de dialogar. No vamos a pelearnos, no vamos a hablar uno en contra del otro. Esa es la idea de la mesa, sino que vamos a trabajar juntos. Y en ese sentido estamos trabajando para formar criterios que de alguna manera pueden hacer que nuestra producción sea sostenible. Y en eso miramos mucho caso del Chaco, por ejemplo, cómo trabajan la gente ahí. Tenemos la mayoría de las personas que están trabajando en el Chaco son gente que hacen muy bien sus trabajos. Claro que siempre cuando uno trabaja comete errores, pero nosotros vemos que el Chaco Central, después de 90 años de que hay grupos de personas que trabajan ahí, no es un desierto, es un vergel, es una zona productiva. Por algo, las poblaciones ahí son las que más crecen a nivel país. No podemos dejar de lado este momento por el cual se está atravesando en el caso de las manifestaciones que se están dando y este reclamo popular que se tiene de las supuestas, digo porque bien ustedes saben cuál es la situación que se tiene en el campo y justamente queremos escucharlo también en este sentido, de la deforestación, de cuál es la situación que se tiene ahora, se cumplen las normativas vigentes, ¿cómo están en este sentido? La gran mayoría de los chaqueños cumplen las leyes ambientales y las leyes ambientales actuales para el Chaco tienen justamente eso, el equilibrio entre medio ambiente y producción. Cuando nosotros cumplimos las leyes ambientales, preservamos prácticamente entre el 40 y 50% de los bosques existentes en cada predio, en cada establecimiento ganadero o agrícola. Eso es más que en muchos otros países se contempla. Creo que hay que hablar del medio vaso lleno también. Como Mesa Paraguaya, nosotros de Carne Sostenible estamos tratando de buscar el equilibrio. Queremos proteger el medio ambiente, queremos que la gente que vive en el campo y que vive de toda la cadena, que son mucha gente de la ciudad también, que vive de la cadena de carne, que ellos vivan bien y que también la producción pueda ser sostenible en el sentido económico, ¿sí? Y yo creo que la mayoría está haciendo muy bien su trabajo. Ahora, siempre, y voy a hacer algunos, no sé si puedo usar algunos ejemplos. En la ciudad aquí, sabemos que no todo es color de rosa.
Pero el hecho, por ejemplo, de los desechos, de la basura, no podemos nosotros decir que toda la gente en la ciudad son malas. Yo sé que hay muchísimas personas en Asunción aquí, por ejemplo, que cuidan mucho del medio ambiente, que ellos tienen muy en cuenta eso, pero hay algunos que no cumplen y por eso estamos con los problemas de Buricao y algunas otras cosas. Así es en el campo, son las mismas personas, somos el mismo grupo de gente y hay siempre algunos que no cumplen, pero no vamos a generalizar. Creemos en la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible que no hay que generalizar, hay que buscar y mirar a todos esos ejemplos buenos, y tenemos muchos ejemplos buenos en el Chaco, y vamos a tratar de ayudarles a los productores a que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. Nosotros, en ese sentido, y quiero usar otro ejemplo. Si yo me compro un auto para 4 personas, bueno, yo quiero ir con mi familia, con amigos, a visitar lugares. De repente alguien me dice, no, tú puedes usar solamente dos lugares, y 2 lugares van a ser para la sociedad. Me voy a sentir mal, no puede ser eso, ¿sí? Suponemos, sí, yo admito, al final dije, sí, 2 lugares para mí, para mi familia, mis amigos, y 2 lugares para la sociedad, para hacer un bien. Yo sigo pagando mi patente del auto, yo sigo pagando el combustible y todo eso, y acepté eso y sigo así. Pero después me quieren exigir que ya no voy a andar yo con el auto, sino que van a irse otros, porque yo soy malo, yo no estoy haciendo lo correcto, entonces ya otros van a ir con el auto. Entonces yo le voy a preguntar, pero señores, entonces cómprenme el auto y hagan lo que quieran con el auto, pero ese es mi auto, ese auto yo compré, es para mi sustento, para mi familia, para lo que sea. Quiero comparar eso con lo que pasó en nuestro país con las leyes ambientales. Y yo sé que es un mal ejemplo, pero visualiza una verdad. La gente en el Chaco admitió que van a proteger 40 a 50% de su superficie para el medio ambiente. Excelente, aceptaron todo. Y ahora nosotros estamos hablando de deforestación cero. Como Mesa Paraguaya de Carne, nosotros creemos que eso no es el camino. Nosotros creemos que las leyes actuales, así como están, si se cumplen, tienen el equilibrio entre producción y entre medio ambiente. Y nosotros tenemos que producir, nuestro país tiene que producir, tiene que crecer, y nosotros, como nuestra ganadería tiene tantas posibilidades, nuestra carne que es sabrosa, que es natural, increíblemente bueno, y eso tenemos que seguir haciendo para la gente en el país y para exportar también, ¿sí? Es decir, que están las reglamentaciones, pero no se cumplen. Siempre hay personas que no cumplen las leyes, y yo creo que ahí está el Estado, y en ese sentido ahí también estamos muy animados, porque el Estado, yo creo que ahora con las presiones que tuvo también, y porque hay gente de muy buena voluntad ahí, que van a ir en contra de la corrupción y la impunidad, porque esas 2 facetas que hay también lastimosamente en nuestro país son las que destruyen más el medio ambiente, la corrupción y la impunidad. Ahora, tenemos que hablar en este punto de cómo hacen para ejecutar las tareas de control. Ustedes que están a diario trabajando, ejerciendo, están acompañando al productor en el campo, observan equipos que están constantemente monitoreando, se ejecutan las tareas de control, porque pareciera ser que en en una zona bastante alejada, en donde, bueno, uno piensa, aquí nadie me va a controlar, yo voy a echar para abajo esto, voy a decir que lo encontré así. O sea, ¿hay controles que garanticen que se cumpla, o se da la garantía por parte del Estado que se cumplan todas estas normativas?
¿O es más un compromiso del sector privado en decir, yo me adecuo a las normativas y voy a hacer que esto se cumpla? Las dos cosas tienen que ser. Yo como sector privado, yo tengo que ponerme y decir, yo voy a cumplir con las normas, yo voy a hacer bien el trabajo. Y el gobierno tiene que controlar. Y yo creo que el gobierno en ese sentido de repente tiene pocos recursos y por eso pasan muchas veces estos delitos ambientales. Pero veo también que hay una voluntad ahora de cambiar eso. Y eso es lo bueno de toda esa discusión que se da. Yo creo que hay gente en nuestro país que tiene esa conciencia medioambiental. Eso es lo que vemos como muy positivo de toda esa discusión. Y por otro lado, esto ahora da oportunidad a los sectores que trabajan en el campo a publicar lo que están haciendo. El tema es que el Chaco, que es una región que ocupa más de la mitad de nuestro territorio, es muy poco conocido por las personas. El 98% de las personas en nuestro país viven en la región oriental y no conocen el Chaco. Y yo quiero invitarles a que se vayan al Chaco a visitar. El Chaco no es un desierto, el Chaco es una zona productiva y donde cerca de las poblaciones más grandes como Filadelfia, Mariscal, Loma Plata y otros, hay mucha convivencia de la producción con la naturaleza, incluso por todos los tajamares que instalan y bebederos que instalan los productores. En esa zona la fauna aumenta en muchos lugares. Se pierde algo de bosque, pero se genera otro ambiente que son el de las pasturas y que es muy importante también, donde muchas especies se sienten muy bien. Hay especies que ahí aumentan de población y se crea un equilibrio dentro de todo eso, ¿sí? ¿Por qué se apuesta a una reserva artificial, entre comillas, donde ya tiene la intervención el hombre, o una reserva natural propiamente dicha, en donde se mantenga en estado natural? ¿Se puede lograr esto o cuál es el equilibrio? ¿Cómo se puede lograr este equilibrio? Yo creo que el Estado tiene como 1,7, 1,8 millones de hectáreas de parques en el Chaco. Esos son nuestros parques. Ahí yo creo que hay que dejarlo todo en forma natural, ¿sí? Y está el sector privado que de por sí hace mucho también. Es como dejar el 50% del auto para la sociedad. Eso ya hace cada ganadero, cada agricultor en el Chaco. Entonces, él preserva eso, ¿sí? Él está haciendo una reserva privada de eso. Esto, digamos, no puede verse afectado con la venta de tierras. Para tener un ejemplo, como estabas haciendo ejemplo, 10.000 hectáreas de las cuales el 50% se debe de mantener una reserva, Sí. ¿es así? Con la venta de 5.000 hectáreas, el que adquiere este predio, este campo, dice, bueno, del otro eran 10.000 hectáreas, me toca 5.000, por ende el 50%, y podría cercenar esto, o no es así. Si tenemos 10.000 hectáreas, por ley, tenemos que dejar 25% en una parte, sin tocar. Y después tenemos que dejar en la parte donde desarrollamos, tenemos que dejar cortinas rompevientos, tenemos que dejar, o sea, si hay un cauce, algo así, tenemos que dejar la vegetación adyacente ahí. Entonces, llegamos a otros 15, 20%. En total, entonces, 25 más 20, 15, 20% son 40 a 50% lo que se mantiene como reserva privada, ¿sí? Entonces, no hay problema ahí. Y si tú quieres vender esos 25% que son bosque, Parte de la reserva. eso no podés hacer, porque entonces el otro pedazo que ya desarrollaste se queda sin reserva. Si uno cumple las leyes, eso no es posible. Si uno cumple las leyes. Sí.
Pero se puede, digamos, vender. ¿Uno puede vender eso? O no Legalmente no se puede. legalmente no. No. Tenemos muy buenas leyes. ¿Qué país del mundo en una región conserva casi el 50% de la vegetación nativa en bosques? No hay muchos países. Es decir, que si se cumplen las leyes es imposible que se dé esto. Siempre nosotros tenemos que buscar la mejora continua. Nunca terminamos de aprender. En cualquier oficio, aquí en la televisión, ustedes cada vez son mejores, ¿sí? Así también el productor del campo tiene que mejorar continuamente. Y algo, por ejemplo, que se puede prever, y eso se aprende cuando uno discute justamente entre diferentes sectores, tenemos que ver que haya una cierta conectividad entre esas parcelas. El 50% de cada parcela. Sí, tenemos nuestra reserva de 25%, tenemos las cortinas rompevientas, que esos de alguna manera entre una propiedad y otra propiedad puedan Generar como un corredor. generar como un corredor. O sea, sin cambiar las leyes, pero sí reorganizar un poco mejor para futuros desarrollos, para que se den esos corredores biológicos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del cambio del uso de suelo y su relación con la producción sostenible? El cambio de uso de suelo se da dentro de las leyes, ¿sí? Nosotros hacemos un plan. Yo tengo un pedazo de tierra que compré. Yo hago un plan. Eso pasa por Infona, pasa por el MADES. Y ellos dicen, bueno, así vas a poder desarrollar este campo. Entonces, de acuerdo a esto, yo empiezo a desarrollar el campo. Si yo actúo de acuerdo a las leyes, yo estoy teniendo un buen equilibrio. Claro, el productor, a él le cuesta un poco porque él paga impuestos sobre lo que no puede utilizar directamente en la producción, pero él aceptó eso. El productor no es el malo de la película aquí, sino que yo creo que hay un poco de desinformación, porque gente con buenas intenciones, pero que no conoce toda la realidad del Chaco, a veces piensa que el productor es el criminal. No es así. El productor es el más interesado en realidad en mantener su medio ambiente, porque él vive ahí, él vive con sus familias. ¿Cómo se puede lograr esto que tanto se busca? Si bien hablaba usted de generar las condiciones, que es más, que las condiciones están dadas por parte de las reglamentaciones, las normativas, pero que no se cumplen, ¿cómo se podría reforzar estas tareas de cara a la proyección que tienen? Porque sería en vano mirar para atrás, sino que, como decía, mirar para adelante y generar o mejorar las reglas de juego en este caso. Yo creo que información objetiva es uno de los puntos, y transparentar todas las cosas, así como ya hace el Infona que dio muchos datos sobre la situación actual de lo que hay que ayudarle y apoyarle a todas las personas que quieren luchar contra la corrupción y la impunidad. Nosotros como ciudadanos tenemos que velar por nuestros recursos naturales, pero también tenemos que tratar de entender a las personas que están trabajando en el campo, que ellos están haciendo eso. A ellos les interesa. Al chaqueño le interesa más que su medio ambiente esté bien que a cualquiera en otro lado del país, porque él vive ahí. Nadie hace algo en su casa para destruirla, sino que quiere que sea cada vez más floreciente y mejor. En ese sentido, podemos dialogar, no tenemos que luchar uno contra el otro. No se trata de un enfrentamiento. No. Y eso se dio un poco. Se lucha y se dice que la gente ni un árbol más, por ejemplo, lo cual es bueno por un lado, pero no podés decir a la gente ahí que compró algo que ya no utilice nada, que ya no puede producir. Entonces, vamos a mirar
¿qué es lo que hacen realmente en esa zona que criticamos? Tenemos que ver los datos objetivos. No hay que ver solamente el desarrollo a pasturas de montes, sino también cuánto dejan ellos, cuánto protegen. Y eso es un porcentaje muy alto, 45% en promedio. ¿Sí? Señor Alfred, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos más detalles y poder, digamos, también compartir estos datos importantes para que la ciudadanía toda pueda entender un poco de cómo están trabajando hoy día en el campo. Y bueno, vamos a también acompañar nosotros este trabajo de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible para poder dar a conocer más acerca de cómo están actualmente en el campo. Gracias por venir. Gracias por el espacio. Bien, de esta manera conversábamos con el señor Alfred Faz, presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, que nos hablaba un poco acerca del cambio de uso de suelo, así también de qué manera encaran los trabajos ya de manera a hacer un trabajo en sí que vaya en armonía con el medio ambiente, que es lo que se busca un poco, este equilibrio también entre la producción también y que esto sin duda pueda generar las condiciones para preservar el medio ambiente. Es momento de hacer una breve pausa, en breve regresamos con más información.